¿Qué tal, amigos? Estamos a 3 de marzo del año 2025 y todavía quedan 59 rehenes dentro de la franja de Gaza, 59 detenidos desaparecidos. En la pasada jornada fue la entrega de los premios Oscar. Una de las películas ganadoras se llama No Other Land. Parece increíble, pero hasta el título es mentira. Yo no voy a decir que todo lo que se ve en esta película sea mentira. Las imágenes seguramente sean reales, pero lo que importa es cómo son mostradas, cómo son relatadas, cómo son sacadas de un contexto para generar odio. Porque no está hecho para generar simpatía, está hecho para generar odio, como todo lo que sucede en torno a este conflicto. No hay apoyos a Palestina, no hay solidaridad con el pueblo palestino, no hay ningún tipo de solidaridad con los niños palestinos por parte de quienes dicen defender a Palestina, porque lo único que hacen es destilar odio en contra de Israel y del pueblo judío. Y en este caso estamos hablando de un crimen doble, porque los directores de esta película son judíos, israelíes, al menos uno de ellos sé que es israelí, el resto no lo sé, y es alguien que comete un acto de terrorismo en contra de su pueblo, es alguien que comete un acto de alta traición en contra de su pueblo. No sé quiénes son más traidores, si aquellos judíos que están en Hollywood, que simpatizan con Israel, pero se cruzan de brazos y no hacen nada, porque quieren estar bien con Dios y con el diablo. Pero cuando pretendes quedar bien con Dios y con el diablo, solo estás negociando con el diablo. Dios ahí no tiene nada que ver. Y se los dice un ateo. Pero, como es una costumbre decir que alguien quiere estar bien con Dios y con el diablo, vale la pena razonar y aclarar. Quien pretende estar bien con Dios y con el diablo, solo está bien con el diablo. Y ahora nos encontramos con esta gran mentira, ¿no? Porque, como les decía desde el título, mienten. Porque sí tienen muchas tierras, tienen millones de kilómetros cuadrados de tierras árabes, mientras que Israel mide aproximadamente 21.000 kilómetros cuadrados. Si alguien no se hace una idea de cuántos son 21.000 kilómetros cuadrados, tal vez Uruguay, el país en el que vivo, le sea a la gran mayoría de los que ven este canal que son latinoamericanos, eh, pueden imaginarse el mapa y darse cuenta lo chiquitito que es Uruguay, ahí entre Brasil y Argentina, con 176.000 kilómetros cuadrados comparado con los 21.000 kilómetros cuadrados de Israel, comparado con los millones de kilómetros cuadrados que tienen los países árabes en el norte de África y el Medio Oriente. Espacio más que suficiente para poder, ojo, no estoy diciendo que esto que voy a decir a continuación sea lo que hay que hacer. No. Pero tienen espacio más que suficiente para llevarse a ese grupo de gente que dice ser palestina, y si quieren luego puedo explicarles que no existen los palestinos, podrían llevarlos a cualquiera de estos lugares para que vivan felices por la eternidad. Para que vivan. Sin embargo, se niegan a esto porque lo consideran un disparate, una barbaridad, un genocidio.
O sea que prefieren que se queden donde están hoy en día, en la Franja de Gaza, y que continúen practicando el terrorismo en contra de Israel. ¿Es eso lo que están pidiendo? Por ende, lo que están pidiendo es que maten a la gran mayoría. ¿Por qué? Porque Israel se va a defender. Y cuando Israel se defiende, muere gente, porque es una guerra. A ver si lo entendemos. Y para los que hablan de genocidio, una vez más hay que explicarles que desde que comenzaron los enfrentamientos entre los pueblos árabes y el pueblo judío antes de la fundación de cualquier estado a principios del siglo XX a la fecha, se calcula, según diferentes lugares donde uno puede ir a buscar datos, pero podemos sacar un promedio aproximado, y odio hablar de cifras cuando se trata de vidas humanas, pero me obligan a hacerlo. Estamos hablando de 150.000 muertos en un siglo de enfrentamientos entre la población árabe, porque no eran palestinos a principios del siglo XX, y eso es lo que hay que entender, porque nunca existió un Estado, un país, una nacionalidad, un pueblo palestino. Lo que existía era un territorio al cual le pusieron como nombre Palestina para desjudaizar la zona y que deje de ser la tierra de los judíos, cosa que no lograron, porque, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, en Europa pintaban carteles en las paredes, grafitis, que decían: judíos, vuelvan a Palestina, porque Palestina era la tierra de los judíos. Luego, a un señor, a un tecnócrata de escritorio, se le ocurrió agarrar un mapa y empezar a trazar líneas rectas y a definir nuevos estados. ¿Por qué lo hizo en inglés? Porque luego de la Primera Guerra Mundial pasó a ser un mandato británico, esa tierra de Palestina, en donde vivían pueblos árabes, no ciudadanos, porque no tenían ningún tipo de ciudadanía, vivían árabes en diferentes aldeas, y vivían también judíos. En ningún momento dejó de haber judíos en esa zona. Pero me estoy yendo a la historia y yo no quiero ir a la historia. No quiero irme de tema, quiero volver a esta película. Después, si quieren, hablamos del nacimiento de la nación palestina en el año 1964, cuando se fundó la OLP, Organización de Liberación de Palestina. 1964. Está bueno recordar que el movimiento de liberación nacional judío, más conocido como el sionismo, fue creado en el siglo XIX, un poquito antes. Pero bueno, volviendo a esta película. Esta película va a ser aplaudida por los antisemitas del mundo. ¿Por qué? Porque la hizo un judío. Porque si un judío hace un documental del 7 de octubre, ese documental no vale. ¿Por qué? Porque es judío. Entonces, como es judío, no puede ser imparcial. Por lo tanto, lo que está haciendo está cargado de una visión totalmente parcializada. Ahora, si un judío habla mal de Israel, habla mal de los judíos, entonces ese judío es un judío inteligente, honesto, que está diciendo la verdad. A eso nos enfrentamos en el año 2025. ¿A qué? Los judíos que dicen la verdad son mentirosos, pero los judíos que mienten, esos son judíos inteligentes. A esos tenemos que escuchar, a esos tenemos que premiar. Por eso, insisto en algo que vengo diciendo desde mis primeros videos. Goebbels está ganando esta guerra.
Y el hecho de que sea Goebbels quien gana esta guerra muestra una vez más que el judaísmo lucha por sobrevivir contra el nazismo, ese nazismo que sigue vivo, que sigue latente, que por suerte hoy no tiene un ejército, sí tiene a Irán, tiene a Hezbollah, tiene a Hamas y otros movimientos, pero militarmente se reducen a ese lugar y son relativamente fáciles de aplastar. Si no han sido aplastados hasta el momento, es porque el ejército de Israel tiene que cumplir con todos los tratados internacionales que ha firmado y actuar como un ejército profesional en el campo de batalla, mientras que Hamas o Hezbollah no tienen que respetar absolutamente nada porque no existen como ejércitos legales. Son grupos terroristas. Entonces ellos pueden violar los derechos humanos. El ejército de Israel evita violar los derechos humanos y si detecta que alguno de sus soldados lo está haciendo, van a juicio. Como hay soldados en juicio en este momento, como hay soldados que violaron los derechos humanos y están presos. Sin embargo, los seguidores, los terroristas de Hamas o de Hezbollah, cobran una pensión de por vida por matar a un judío. ¿Saben quién los paga? Gran parte lo paga Israel con las ayudas económicas que le da al pueblo palestino. Pueblo palestino. A ese pueblo árabe sin tierra y sin historia. Ese pueblo inventado para luchar contra Israel y contra el judaísmo. Seguimos siempre en el mismo círculo. Siempre en el mismo círculo. El judío que se defiende es culpable. El judío que se autoataca es el buen judío. Razonen, piensen. No les cuesta nada. Es gratis. Am Israel Hay.